y transmitirle la información veraz y, bueno, que no nos podemos, pues, estar paranoicos, ¿no? En una situación como esta, Alexander Sacco, director, su puesto ahora es director de promoción de la salud en el MINSA. Así es, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Precisamente hemos tenido una conversación con el doctor Elmer Huerta que ha dado cifras muy interesantes. Este coronavirus tiene 3.5% de mortalidad. De 100 pacientes, entre 80 y 85 apenas sienten un resfrío como máximo, y es un 10 a 15% que ya generan un malestar que va más allá, que es el caso, pues, del piloto que ha sido diagnosticado como el primer caso en nuestro país. Una de las preguntas que yo le hacía al doctor Huerta es, ok, muy bien, pero sin embargo en Europa tú ves que se duplicó a 7.300 casos en apenas 3 días. Entonces, evidentemente, en una situación como la del Perú, la pregunta obvia es el tema de la propagación. ¿Qué podemos esperar en estas circunstancias en nuestro país frente a una coyuntura como esta? A ver, lo primero que habría que decir es que, como ha señalado el presidente de la República, hay que tener la calma del caso. El sistema de salud tiene en este momento dos aspectos importantes que desarrollar. Uno es toda la respuesta de los servicios, los hospitales, los centros de salud, su adecuado equipamiento, que la ministra ha indicado que se está reforzando, y hay toda una estrategia para que esto funcione adecuadamente, que no solamente es por el coronavirus, sino por algunos aspectos que se han venido avanzando en equipamiento, etc. Y el otro aspecto, que quizá en este tipo de situaciones sea el más importante, es el del trabajo con la comunidad, con la ciudadanía. Para contener esta posible expansión, lo que nosotros estamos trabajando es principalmente con escuelas, con lugares de aglomeración urbana, con la comunidad organizada. El Ministerio de Salud tiene un trabajo constante con 35.000 promotoras de salud a lo largo y ancho del país, y reforzando los puntos de ingreso también en el control que se hace tanto en aeropuertos, el principal aeropuerto del país, como en las fronteras. Pero este trabajo comunitario tiene que identificar en la población el cuidado del caso. Y en estos momentos el cuidado principal, fundamental, es la higiene del lavado de manos, el correcto estornudo si es que se produce, y la detección de los casos que pueden significar un resfrío o algo que sea distinto a un resfrío. ¿En qué momento se tiene que preocupar una persona? Cuando hablamos de estas cifras, ¿no?, que vamos, digamos, decantando, ¿no?, en una suerte de embudo hacia los casos que sí pueden realmente llegar a una situación de peligro. Bueno, ¿en qué momento es que uno se tiene que preocupar? A ver, en salud hay personas que son más vulnerables que otras, ¿no? Entonces, los niños, los adultos mayores y las personas que tienen alguna enfermedad crónica. Ellos son los que más deben preocuparse si es que hay un malestar más sentido que el de una gripe o el de un resfrío común, ¿no? Esa es la población más vulnerable. Ahora, también hay que tener en cuenta que los equipos del Ministerio de Salud están en todo el territorio nacional. Y cuando hay una situación de estas, lo mejor es ir rápidamente al establecimiento o al establecimiento privado también, como en este caso que ha sucedido, que se ha activado toda la cadena en la cual se ha podido aislar a la persona, se ha podido hacer el análisis rápido que ha derivado en la prueba positiva. ¿Se ha propagado el virus en un momento o en un tema estacional de invierno allá, ¿no? ¿Qué pasa con el clima acá, que estamos en verano? Si la situación se va controlando, ¿podría esto difuminarse o seguramente vamos a tener que esperar la estación de invierno para poder ver hasta dónde puede llegar el peligro? Bueno, hay varios. El invierno puede empeorar las cosas por el tema del frío que está relacionado a los resfríos y a las gripes, pero el verano también tiene sus particularidades, ¿no? En el verano hay más, digamos, reuniones al aire libre, cosas como esta, ¿no? Entonces, en realidad hay que cuidarnos. Hay pros y contras en ambas situaciones, situaciones, ¿no? Lo que el sistema de salud y la ciudadanía en general y todos los sectores tenemos que hacer es, uno, saber que esto es un inicio, hay que estar tranquilos, el Estado y el gobierno lo está monitoreando adecuadamente, y el MINSA tiene planes que se han venido aplicando y que ahora va a producirse una norma que va a organizar todo esto
que requiere también un financiamiento. Los países están destinando grandes cantidades de dinero porque es un tema que requiere inversión y también respuesta comunitaria. El tema de las pruebas. El tema de las pruebas, ¿en qué momento se llega a una necesidad de pasar por la prueba y cómo el Estado, como usted señala, va a responder ya con un programa un poquito a mayor escala, ¿no? Claro, ahora tenemos el Instituto Nacional de Salud, es el ente responsable, el que está haciendo las pruebas, están trabajando 24 horas al día y las pruebas a través de los protocolos médicos, las que se derivan a este análisis son las que presentan ya características que pueden, según el análisis clínico, ser pasibles de una sospecha mucho mayor, ¿no? Entonces, pero el Instituto Nacional de Salud está trabajando también la posibilidad de ver pruebas en algunas regiones del país. A este momento no lo tenemos y se están refiriendo hasta aquí a estas pruebas. Pero en todo caso es el Instituto Nacional de Salud, el ente oficial que está dando estas pruebas. Se han hecho alrededor de 150, de las cuales, bueno, hemos tenido una cada positivo, ¿no? Lo comentábamos con la ministra hace algunos días, que señalaba pues que hay efectivamente 10, me parece, establecimientos en Lima con zonas de aislamiento, porque tiene que ver mucho pues aislar a la persona infectada, es vital para poder evitar la propagación. Son 10 hospitales en Lima que cuentan con zonas de aislamiento adecuadas. 10 hospitales, exactamente. Hoy día hemos tenido en la mañana una reunión también con todos los directores de hospitales de Lima. Hay algunos que por sus características que tienen más, digamos, esta forma de aislamiento, que son los que están determinados. Y hay todo un flujo que va a permitir que Lima esté protegida en relación a los casos que se puedan presentar, ¿no? Se va, en principio, casos posibles en provincias van a ser entonces remitidos a estas zonas en aislamiento, bueno, o en provincias tenemos también ambientes preparados en para las regiones, las situación. indicaciones que se han dado es que los hospitales tengan que adecuarse para justamente evitar un traslado hacia Lima, ¿no? Hay condiciones que sabemos. O sea, una de las cosas interesantes de este tipo de situaciones es que nos hace ver las fortalezas que tiene el sistema de salud, su organización que viene trabajando también y que ha respondido en este caso adecuadamente, o colocando un hospital muy rápidamente en el aeropuerto, un hospital de campaña, pero que ya tiene ahí, y también los vacíos que pueden haber, ¿no es cierto? Entonces, creo que en el año de la universalización de la salud, esta situación externa que ya nos ha llegado, nos hace reflexionar sobre qué más debemos hacer para asentar realmente un sistema de salud que permita tener una respuesta, no solo para el coronavirus, sino para todos los demás. Muchísimo por hacer. Dengue, el dengue, están los equipos del Ministerio de Salud, están en todo el país en este momento haciendo la contención en el dengue, porque es un trabajo en el territorio, es un trabajo comunitario. Eso le quería preguntar, porque evidentemente pues con las carencias que tiene nuestro sistema de salud, repito, pues hay muchísimo por hacer y podríamos hacer una lista interminable, pero ¿qué hemos aprendido de la experiencia del dengue? Precisamente porque también lo hablábamos con la ministra, al final son síntomas pues similares, ¿no? Todas estas situaciones, estas enfermedades. ¿Qué hemos aprendido de bueno con esta contención del dengue de las últimas semanas? Mira, la gran movilización de comunidad y servicios de salud que tuvo un éxito enorme fue la del cólera. Tú recordarás, hace más o menos 25 años, así es, que a pesar de que hubieron cientos de miles de casos, la mortalidad fue relativamente baja. ¿Por qué? ¿No? Porque hubo la activación de la comunidad. Se instalaron miles de puestos en la comunidad donde se daban las salvadoras, ¿te acuerdas? Las bolsitas salvadoras, ¿no? Entonces, los servicios hacen su función y los servicios tienen que mejorar, pero la construcción de las condiciones de salud la tenemos que hacer entre todos. ¿Qué estamos haciendo en el dengue ahora? Yo estaba hace poco en Madre de Dios, por ejemplo. Organizar a la comunidad, trabajar con los municipios, evitar los criaderos, y también se fumiga, pero lo principal es ahí evitar los criaderos. ¿Por qué? Hemos roto, por ejemplo, la resistencia de la población civil a que se ingrese a la fumigación, que siempre fue un problema en los últimos años. ¿Eso ya se ha ido superando o seguimos con esa tara? Todavía es complicado. Yo he estado conversando con la población y de hecho hay ciudadanos que no quieren la fumigación, entonces hay que hacer un trabajo de convencimiento, de sensibilización. Pero mira, otro ejemplo de participación comunitaria, hemos roto el estancamiento de la anemia. Y uno de los elementos nuevos, potentes que hemos tenido ha sido el financiamiento de las visitas domiciliarias. Casi 2 millones de visitas domiciliarias en seguimiento a los niños. Entonces son estas cosas las que quizá cuando la población habla del sistema de salud, ve el hospital, sus cosas buenas, sus deficiencias, el trato,
falta de medicamentos a veces, cosas que los se están baños, mejorando, en fin, todo los lo baños, que se está en fin. circulando ahora en redes sociales. Pero también es todo el otro trabajo comunitario enorme que hace el sistema de salud. Son 8.000 establecimientos, somos 250.000 trabajadores de salud en el país. Solo nos superan los maestros, que son casi 400.000, 450.000. Estos son los grandes brazos del aparato público que en estos momentos se hacen más presentes y más visibles, pero que trabajan constantemente por años en los territorios y en las comunidades. Entonces creo que este es un momento de visibilizar ese trabajo y si hemos logrado cosas importantes con la comunidad, este es un momento para demostrarlo nuevamente con dengue y con coronavirus. Yo le he dado la mano para saludarlo ahora. No nos debemos dar la mano ahora. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hay recomendaciones. La principal es la de lavado de manos. Sí. Desde los niños hasta los mayores, el lavado de manos por 20 segundos, sacarnos todo lo que puede estar como un reloj, como sortijas, hacer jabón líquido de preferencia, hacer hasta que tengamos espuma, sobar las palmas de las manos, los dedos también en este movimiento y luego al final arrastrarlos así de esta manera hacia abajo por los dos lados y secarnos con papel toalla si es que está a disposición. Este simple hecho no solo va a evitar coronavirus, sino muchas otras cosas que pueden estar desperdigadas por microorganismos. ¿Cuántas veces al día? Cada vez que hayamos tenido contacto con el transporte público, con el dinero, con animales, en fin, con las mascotas, 3, 4 veces al día. Los niños en los colegios también. El lunes comenzamos con el Ministerio de Educación. Vamos a visitar en Lima cientos de colegios para verificar condiciones tanto de higiene en los baños, en los servicios higiénicos, pero también colegios que estén cerca de zonas donde hay vectores de dengue. Eso es clave, lo conversábamos con el ministro de Educación hace algunos días también, por ejemplo, en zonas donde hay limitaciones de agua, ¿no? El tema del gel, ¿no? Entonces se va a repartir también mucho gel. Claro, la recomendación principal es efectivamente el jabón y el agua, ¿no? Donde no hay que ver medidas alternativas, una puede ser el gel. Y justamente con el Ministerio de Educación en esta época y desde hace ya un tiempo tenemos una coordinación excelente tanto con el nivel central como con los niveles regionales, en Lima también. Para ir terminando, porque nunca sobra la reiteración de la recomendación, las mascarillas famosas. Las mascarillas no son necesarias. La gente está buscando mascarillas, se están pagando cerca de 500 soles en algunos casos cuando se consiguen. Yo tengo colegas que han logrado conseguir 2 cajas de mascarillas en una zona remota en Trujillo y se las han mandado a traer. ¿Qué pasa con las mascarillas? No, las mascarillas no son necesarias, lo ha dicho la ministra de Salud, lo han dicho médicos reputados como el doctor Elmer Huerta. Dejemos las mascarillas para quienes lo necesitan, que son los profesionales de la salud que están en los establecimientos, cuando la cosa es mucho más compleja, ¿no? Entonces la mascarilla no es necesaria en este momento, lo que es necesario es detectar los signos de alarma, si hay una persona con un resfrío constante que puede estar un poco más... ¿Cuánto tiempo? De lo normal. Exacto, ¿cuánto tiempo normal dura un resfrío y cuántos días más tendríamos que comenzar a preocuparnos? Claro, un resfrío normal te dura unos 5 días, ¿no? Pero si hay un resfrío que está, sobre todo cuando ya hay un tema respiratorio fuera de lo común, ahí sí hay que tener la alerta y ponerse en contacto inmediatamente con el servicio médico privado o público, sea de salud, sea el MINSA, en fin, el sistema está organizado para dar una respuesta en conjunto y confiemos en nuestro sistema de salud, estamos haciendo todos los esfuerzos del caso y el trabajo comunitario y el cuidado que lo podemos dar todos y cada uno de nosotros. Perfecto, Alexander Saco, director de promoción de la salud del MINSA. Gracias por estar con nosotros con estas recomendaciones. Ojalá no lo tengamos que tener muy seguido entonces en esta semana. No, pero sí, para hablar de otras cosas, claro. para ir dando buenas noticias y tranquilizando a la ciudadanía. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la congresista electa Arlet Contreras. Este domingo se conmemora el Día Mundial de la Mujer. Estamos con la congresista electa del Frente Amplio, Arlet Contreras, en una y digo conmemora. ¿Cómo está, Arlet? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y uno ya se acostumbró a decir que se conmemora porque no hay nada que celebrar. En términos estrictos, la situación que atraviesa la mujer peruana con los feminicidios, las situaciones, las expresiones de violencia. Hace poco vi el dato de 2.394 mujeres desaparecidas en este momento. Son unos pocos casos, digamos, mediáticos los que impactan a la sociedad, pero estamos hablando efectivamente de miles de mujeres desaparecidas. Sus familias están esperando que si no vuelven por lo menos poder
dar un cierre, ¿no?, a este sufrimiento, y precisamente lo que denuncian estas personas es que la atención de sus casos es sumamente lenta, deficiente, tanto en el nivel de policía, en el nivel de Fuerzas Armadas cuando toca, y ni qué decir en el nivel del Poder Judicial. Me imagino que con los argumentos de campaña que usted tuvo, su historia no necesita mayor presentación, esa es la bandera que usted va a llevar al Congreso. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede esperar desde el Parlamento con respecto a frenar, a minorar la violencia contra la mujer? Así es. Bueno, personalmente conozco el problema, tengo experiencia como ciudadana, como usuaria del sistema de justicia también en nuestro país. Y lo he dicho repetidas veces, el sistema de justicia en nuestro país no funciona menos para las mujeres, más aún en un contexto de violencia generalizada, que además se va dando también este tipo de violencia de manera sistemática. Ya no solamente podemos hablar de un agresor, de un individuo agresor quien violenta en un primer momento o inicialmente a una mujer, sino también de un agresor a nivel de Estado. El otro agresor al que nos enfrentamos las mujeres después de hacer la denuncia cuando iniciamos un proceso judicial. Es por eso que es importante también que los operadores de justicia manejen, aborden los casos con enfoque de género, que también traten las denuncias con debida diligencia, de manera célere, oportuna. Sin embargo, no es lo que vemos a diario, las denuncias de mujeres que exactamente quejándose de cómo el sistema de justicia no funciona, de cómo los operadores de justicia no las atienden, no nos atienden, cómo nos maltratan, cómo nos violentan también, cómo nos responsabilizan de la violencia que han ejercido en contra de nosotras. Entonces, hay mucho para trabajar, es un problema bastante complejo, y por ello yo he venido impulsando también la Agenda Mujer, así la he denominado. Incluye una serie de propuestas, no solamente legislativas, sino también en el marco de la función que desempeñaré de representación y fiscalización. La fiscalización me parece una herramienta bastante importante, y más aún en un periodo tan corto como es este nuevo Congreso. Sin embargo, hace unos días yo en la reunión que tuvimos a nivel de bancada juntamente con el presidente de consejos de ministros y algunos de sus ministros que son parte del gabinete ministerial, abordé y propuse de que se declarara en emergencia nacional el incremento de casos de feminicidio y la problemática de violencia en contra de las mujeres. Esa decisión corresponde al Ejecutivo, corresponde al presidente de la República, Martín Vizcarra. Al día de hoy no he recibido una respuesta. No hubo respuesta en ese momento tampoco. Así es. Corresponde en realidad la declaratoria de emergencia nacional al presidente Martín Vizcarra. ¿A qué nos llevaría una declaratoria de emergencia en una situación así? Declararse en emergencia nacional la problemática de violencia en contra de las mujeres, más aún teniendo en consideración el incremento de casos, porque todos los días sabemos de un caso nuevo, haría de que en realidad se aborde el problema de violencia en contra de las mujeres como una prioridad nacional, y en el que todos los sectores involucrados para atender los casos de violencia en contra de las mujeres puedan trabajar, aunar esfuerzos, pero de manera prioritaria, como algo urgente, como una necesidad urgente para atender. No solamente sería pues abordado de parte de un poder del Estado, sino de parte de todos los de todos los poderes del Estado, ya sea pues el mismo Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, para priorizar la problemática de violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Si usted ahora es congresista electa, si usted tiene que hacer pedagogía ciudadana con lo que le tocó pasar, cuando hablamos de estos puntos en el sistema que revictimizan,
que maltratan a la mujer, que como usted dice, la responsabilizan incluso de la violencia. Y llama especialmente la atención porque precisamente su caso fue mediático. Pero usted igual pasó por todo el recorrido que me Aún está así, señalando, ¿no? aún así. No solamente con sentencias negativas en un momento, sino antes. Si usted tiene que encontrar uno, dos o tres puntos así neurálgicos, ¿cuáles serían estos a la hora de la atención de casos de violencia contra la mujer? A ver, para abordar el problema de violencia en contra de las mujeres, más aún en nuestro país que tiene compromisos internacionales y esos compromisos están basados en la prevención, en la sanción, pero también en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Por ello, la existencia de la ley 30364, que habla exactamente sobre estos 3 puntos. Y aún así vemos que la violencia en contra de las mujeres continúa. Mi propuesta en campaña y ahora desde el Congreso, vengo yo impulsando la Agenda Mujer, que incluye una serie de puntos específicos para abordar este problema. Por ejemplo, yo propongo de que los procesos judiciales, como son demasiado latos, algunas veces interminables, yo tengo un proceso judicial pendiente, en mi caso ha sido de conocimiento público, aún así no he podido acceder a justicia y el proceso sigue abierto, increíblemente. Entonces, así como en mi caso, hay muchos casos de mujeres más que tienen años luchando por justicia. Entonces, es importante de que se aplique, claro, los procesos inmediatos. Los procesos inmediatos son una figura legal que ya existen en nuestro país, pero que lamentablemente no se aplican. ¿Por qué? Por desidia, por desinterés, porque a los operadores de justicia no les parece importante, ni relevante, ni una prioridad el tema de violencia en contra de las mujeres. Pero de ser una prioridad nacional, de declararse en emergencia también, y bueno, mi propuesta está enmarcada en que estos procesos inmediatos se puedan aplicar en casos de violencia flagrante, pero también en casos de feminicidio cuando tenemos ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿qué vamos a investigar si tenemos el cuerpo de una mujer asesinada y también tenemos a un asesino confeso? ¿Hay algo que tengamos que investigar para determinar la responsabilidad penal del feminicida? Hay quienes señalan desde el otro lado que la tipificación del feminicidio es lo que se complica. ¿Es efectivamente lo que usted me está señalando? No, yo esto, respecto a lo que estoy mencionando, en realidad es hacer los procesos mucho más cortos, en tiempo mucho más breves, para asegurar la responsabilidad penal del feminicida o del agresor y también asegurar justicia respecto a ese caso. Pero también la figura penal del feminicidio es un punto bastante importante del que se puede hablar. Vamos a ir a una pausa rápidamente y regresamos con lo último de Cara a Cara. Arlet Contreras, gracias por venir, nos hemos quedado sin tiempo, pero sencillamente subrayar su propuesta de declarar en emergencia el tema de violencia contra la mujer. Seguramente nos ayudaría. Sí. ¿No? Yo invoco al presidente Martín Vizcarra a pronunciarse respecto a la declaratoria de emergencia nacional frente al incremento de casos de feminicidio y de violencia en contra de las mujeres, más aún cuando se está demostrando de que las políticas públicas de parte del gobierno pues no están siendo efectivas para abordar este problema. Gracias, Arlet Contreras. Efectivamente, pues situaciones, comentamos fuera de cámaras, de juicios que duran 5, 7, 8 años, comienzan de violencia familiar y en el camino a la víctima termina siendo pues asesinada, termina siendo víctima de un feminicidio. Eso no lo podemos aceptar, sobre todo, otra vez conmemoramos pues este domingo el Día Mundial de la Mujer. Gracias otra vez, Arlet, por estar con nosotros.